Vengo a pagar mi deuda. En el video anterior de Antígona les prometí que iba a hablar del antagonista, de Creonte, porque sin hablar de Creonte no podemos completar la imagen. Y todos reconocemos a Antígona como la heroína de la tragedia, y a Creonte generalmente se lo ve como el villano, el tirano que prohíbe enterrar un muerto, el poder ciego que aplasta a una joven que solo quiere cumplir con su hermano. Pero hay una lectura que invierte esta imagen tan cómoda. Creonte no es un monstruo, es un buen gobernante. Y es precisamente por eso que resulta tan inquietante, porque esta no es la historia de un loco que abusa del poder, es la historia de un hombre razonable que paso a paso, sin darse cuenta, termina encarnando el totalitarismo. Empecemos por lo más incómodo. Creonte tiene razón, al menos al principio. Cuando asume el trono de Tebas, la ciudad acaba de salir de una guerra civil. Dos hermanos, Eteocles y Polinices, se mataron entre sí peleando por el poder. Uno defendió la ciudad, el otro volvió con un ejército extranjero para destruirla. Creonte decide que Eteocles será enterrado con honores y que Polinices, el traidor, quedará insepulto, expuesto, pasto de los perros y los pájaros. ¿Es esto un capricho tiránico? No. Creonte no actúa por odio personal, actúa porque cree genuinamente que el orden político exige distinguir entre quién defendió la ciudad y quién la atacó. Su razonamiento reducido al hueso es este: si el Estado no diferencia entre el traidor y el defensor, deja de existir como Estado. El criterio moral queda subordinado a una racionalidad política que se presenta como superior. Y esto es la clave para entender lo que viene. Creonte no habla como un individuo perverso, habla como alguien absolutamente identificado con la función del poder. Podríamos decir que en cierto momento deja de hablar como hombre y empieza a hablar como Estado. Vamos al discurso de investidura, donde Creonte, no lo voy a leer todo, en una parte, sobre la mitad del discurso, dice: yo jamás callaría al ver que sobre mis conciudadanos se cierne la ruina en lugar de la salvación, ni podría tener por amigo al enemigo de esta tierra. Estoy convencido de que la patria es la nave que nos salva y que solo si ella navega con buen rumbo podremos conservar a nuestros amigos. Estos son los principios con los que me propongo engrandecer Tebas, y conforme a ellos he ordenado hoy proclamar ante todos los ciudadanos el decreto referente a los hijos de Edipo. A Eteocles, que cayó combatiendo por la ciudad y demostró ser el más valiente en el combate, se le dará sepultura y recibirá todos los honores y sacrificios que se tributan a los más ilustres de los muertos. Pero a su hermano Polinices, el desterrado, que regresó para incendiar de un extremo al otro la tierra de sus padres y los altares de sus dioses, que quiso derramar la sangre de sus propios parientes y reducir a los demás a la esclavitud, respecto de él he ordenado que se proclame en toda la ciudad que nadie le rinda honores, que nadie lo llore, ni le dé sepultura. Su cuerpo quedará insepulto, abandonado, para que las aves y los perros lo devoren, espectáculo de horror para cuantos lo contemplen. Esta es mi decisión. Mientras yo gobierne, los malvados jamás recibirán los honores reservados a los hombres justos. En cambio, todo aquel que sea fiel a la ciudad recibirá de mí el debido honor, tanto en la muerte como en la vida. En este discurso, Creonte dice en esencia 4 cosas.
que el gobernante debe anteponer el bien de la ciudad a cualquier amistad personal, que quien pone a un amigo por encima de la patria no vale nada, que el enemigo de la ciudad sigue siendo enemigo incluso después de muerto, que solo quien beneficia a la polis merece honores. Escúchenlo o léanlo completo, sin prejuicios, y va a ser difícil no darle la razón. No hay nada extravagante en este discurso, no hay odio, no hay venganza. Hay literalmente un discurso sobre la responsabilidad política que cualquier manual de ética pública firmaría hoy. Y ahí está el problema, porque la pregunta que deberíamos empezar a hacernos y que va a atravesar todo este video es la siguiente. ¿En qué momento una ética de Estado empieza a convertirse en una forma de violencia? La primera fisura aparece cuando Creonte enfrenta cara a cara a Antígona. No voy a leer todo el diálogo, que es maravilloso, y les aseguro que no van a perder tiempo si lo leen, porque lo van a disfrutar, pero sí un extracto de lo que dice Antígona en determinado momento. Le dice a Creonte: tus palabras no me gustan, ni me van a gustar nunca. Y las mías, seguro, tampoco te gustan a ti. Pero dime, ¿qué gloria más grande podía alcanzar que enterrar a mi hermano? Todos estos, si no tuvieran miedo, te dirían que mi acción les parece bien, pero la tiranía tiene esa ventaja, entre tantas otras. Puede decir y hacer lo que se le antoje. Acá pasa algo que suele leerse mal. No es una discusión sobre si el castigo es justo o injusto en términos prácticos. Antígona no dice mi hermano era inocente. Ni siquiera intenta demostrar que Polinices tenía razón en atacar la ciudad. Lo que hace es mucho más radical. Discute el fundamento mismo de la autoridad. Creonte invoca la ley de la ciudad, Antígona responde con las leyes no escritas. Y ninguno de los dos habla desde un plano psicológico, no es estoy enojada contra estoy enojado, es existe una ley superior contra existe una ley superior. El problema es que cada uno entiende algo completamente distinto por la palabra ley. Lo que se enfrenta acá no son dos opiniones, son dos registros incompatibles, dos órdenes simbólicos que no tienen traducción posible entre sí. Por eso el diálogo no llega a ninguna parte, no porque los personajes sean tercos, sino porque literalmente están hablando dos lenguas distintas bajo las mismas palabras. Si alguien podría torcer el destino de Creonte era su hijo, Hemón. Hemón, prometido de Antígona, no le habla desde el amor por Antígona, o al menos no solamente desde ahí, le habla desde la política pura. Este trozo lo voy a leer completo porque no tiene desperdicio. Padre, el don más sublime de los dioses que dan al hombre, entre todas las riquezas que existen, es la prudencia. Yo no podría ni sabría explicar en qué tus razones no son del todo correctas. Sin embargo, podría ocurrir que otra interpretación también fuera válida. Tú no tienes forma de saber lo que se dice por Tebas, lo que se hace o lo que se te reprocha. Tu sola presencia impone respeto al hombre común, sobre todo si tiene que decirte algo que no te va a gustar escuchar. A mí, en cambio, me es posible oír palabras dichas en voz baja, y son estas: que la ciudad entera se lamenta por la suerte de esta joven,
que muere de la peor manera como si fuera la más indigna de las mujeres por haber hecho algo verdaderamente glorioso. Ella, que no permitió que el cuerpo de su propio hermano quedara sin sepultura, expuesto a que lo destrozaran los perros o las aves, ¿no merece acaso los más altos honores? Este es el rumor oscuro que circula en silencio cada vez con más fuerza. Padre, para mí no hay nada más valioso que tu bienestar y tu buena fortuna. ¿Qué mejor adorno puede haber para un hijo que la fama creciente de su padre y para un padre la de sus hijos? No te acostumbres a pensar de una sola manera, a creer que solo lo que tú dices y ninguna otra cosa es lo correcto. Los que se creen los únicos con el criterio justo, los únicos con las palabras justas, los únicos con verdadero espíritu, esos, cuando se los examina de cerca, resultan estar vacíos. Para un hombre, al menos si es prudente, no hay nada vergonzoso en seguir aprendiendo, ni en no mostrarse demasiado intransigente. Mira los árboles a la orilla de los torrentes cuando crecen con las lluvias de invierno. Los que ceden salvan sus ramas. Los que se resisten sin ceder, esos terminan arrancados de raíz. Lo mismo el que al timón de un barco tensa la vela sin darle nunca margen, termina el viaje con el barco dado vuelta, la quilla hacia arriba. Así que no seas tan intransigente contigo mismo. Admite que puedes cambiar de parecer. Y si mi juventud me permite opinar, te digo que valoro mucho a un hombre que nace con sabiduría innata, pero como eso no siempre se da, también es bueno saber escuchar el consejo de quienes aconsejan bien. Es prácticamente un tratado breve sobre prudencia política. Nada de eso es una rebelión emocional. Es otra vez un argumento razonable, pero Creonte responde identificando cualquier desacuerdo con una amenaza al Estado. Ese es el mecanismo. Ese es el momento exacto en que algo empieza a torcerse. Porque ya no se trata de yo tengo razón y vos estás equivocado. Se trata de quien no está completamente conmigo está en contra de mí. Es un razonamiento que Hannah Arendt había reconocido de inmediato. Es la estructura profunda de buena parte de los totalitarismos del siglo XX. El último aviso, que no lo voy a leer porque es demasiado extenso, llega de la fuente más confiable posible, Tiresias, el adivino Tiresias de Tebas, el mismo que ya había advertido a Edipo. Pero para este momento Creonte ya no puede escuchar. Empieza a sospechar que incluso Tiresias está corrompido, que todos conspiran contra él. Y ahí ocurre lo decisivo, la razón de Estado se vuelve incapaz de aceptar cualquier límite. La lógica ya no puede corregirse a sí misma. Fíjense que Creonte, en el fondo, cambia muy poco en sus principios a lo largo de la obra. Lo que cambia es el enlace, el alcance de estos principios. Al comienzo dice, el gobernante debe defender el Estado, todos asentimos. Después dice, quien contradice mi opinión, ataca al Estado. Ya empezamos a dudar. Finalmente sostiene, aunque nunca lo diga con estas palabras exactas, mi decisión es el Estado. Ahí, exactamente ahí, empieza el totalitarismo. No hay un salto brusco, hay una identificación progresiva, casi imperceptible entre el gobernante, la ley
el Estado y el bien. Y esa es quizá la enseñanza más inquietante de toda la tragedia. Los mayores desastres políticos no siempre nacen del odio o la locura, a veces nacen de una racionalidad que se absolutiza y que deja de reconocer cualquier límite frente a aquello que ella misma considera el bien colectivo. Antes de saltar al siglo XX, vale la pena detenerse en una lectura clásica, la de Hegel. Para Hegel, Creonte y Antígona no representan simplemente el mal y el bien, representan dos eticidades legítimas. Creonte encarna la universalidad de la ley del Estado, Antígona encarna la ley divina de la familia. La tragedia, para Hegel, consiste en que cada uno absolutiza una verdad parcial y desconoce la legitimidad de la otra. Vayamos ahora al siglo XX y XXI. Slavoj Žižek llega a decir algo muy fuerte, que la perspectiva stalinista es la perspectiva de Creonte. Repito, la perspectiva de Stalin es la perspectiva de Creonte. No está diciendo que Stalin haya leído a Sófocles, está diciendo que ambos comparten la misma estructura ética. Stalin nunca justificó las purgas diciendo simplemente quiero eliminar a mis enemigos. La justificación siempre fue mucho más elevada. El futuro del socialismo, la construcción de una sociedad sin clases, la defensa de la revolución, la necesidad histórica. Los individuos concretos desaparecen frente a una finalidad considerada absoluta. Millones de personas podían sacrificarse porque se decía la historia lo exigía así. Hay algo hondamente hegeliano en esta idea, aunque deformado hasta la caricatura por el stalinismo. La noción de que la historia posee una racionalidad objetiva superior a los individuos que la atraviesan. Y quien se opone a esa racionalidad no es solo un enemigo político, es un obstáculo para el progreso histórico. Podríamos resumirlo en una frase. Creonte, en Creonte habla la ciudad, en Stalin habla la historia. Por eso, Žižek habla de lo que llama el bien supremo, no el bien moral cotidiano, el que discutimos todos los días, sino el bien entendido como totalidad. Creonte gobierna en nombre del bien de Tebas. Stalin gobierna en nombre del bien de la humanidad futura. Y en ambos casos aparece una lógica peligrosísima. Si el bien es absoluto, cualquier mal particular puede justificarse en su nombre. Es la vieja fórmula tantas veces repetida como si fuera inocente, hay que romper algunos huevos para hacer una tortilla. El individuo concreto pierde toda dignidad propia, solo vale como pieza de una totalidad que lo excede. Lo que Žižek señala con esta comparación no es una equivalencia histórica ingenua entre un personaje trágico y un dictador del siglo XX. Es algo más preciso, una misma forma, un mismo esqueleto ético que se repite en contextos distintos. En ambos casos hay un bien absoluto, una autoridad que habla en su nombre, la subordinación de los individuos y la legitimación del sacrificio. Frente a esta lógica, Walter Benjamin ofrece un contrapunto necesario. En su tesis sobre la filosofía de la historia, Benjamin sostiene que la historia oficial siempre la escriben los vencedores, que toda idea de progreso suele ocultar debajo un inmenso cementerio. Su imagen más célebre es la del ángel de la historia, una figura que es empujada hacia el futuro por una tormenta mientras mira hacia atrás y solo ve allí donde nosotros vemos progreso una catástrofe que amontona ruina sobre ruina.
Benjamin desconfía profundamente de cualquier política que invoque el futuro de la humanidad para justificar el sufrimiento presente. Y desde este punto de vista, Antígona vuelve a ocupar un lugar central, representa la memoria del muerto singular frente a la lógica abstracta del Estado. Creonte representa el orden histórico que avanza. Antígona representa precisamente aquello que ese orden deja necesariamente afuera para poder seguir avanzando. Hay una tradición de pensamiento que va de Platón a Hegel y que sostiene algo muy poderoso, que existe un bien universal y que la realización de ese bien justifica la subordinación de los intereses particulares. Creonte y Stalin, cada uno a su manera y en su época, pertenecen a esa tradición de Platón a Hegel. Frente a ella, Antígona, Benjamin y en cierto sentido el propio Lacan introducen una objeción radical. Hay algo en el ser humano singular que no puede ser absorbido por ninguna totalidad, por más noble que esa totalidad se presente a sí misma. Ese es quizá el verdadero núcleo del problema. Y es lo que hace que una tragedia escrita hace casi 2500 años siga interpelándonos con una vigencia incómoda. Porque la pregunta de fondo no es si Creonte tenía razón o no la tenía. La pregunta es qué ocurre todavía hoy cada vez que el Estado, el mercado, el partido o la historia se erigen en único criterio del bien. ¿Y qué lugar le queda en este esquema a lo que no se deja contar ni sumar? La vida de un solo hombre insepulto.